No, claro que no. Ah, Muy bueno, bien. gracias. Denme un segundito para preparé como una presentación, entonces quisiera mostrárselas. Bueno, me confirman si se está viendo la... Sí, podemos verla, Arturo. Ah, bueno, gracias. Entonces, como ya, bueno, primero que todo agradecer a la profesora Claudia por su tiempo, por leer mi texto, por estar ahora presente. También al posgrado de la Universidad de Antioquia por organizar este espacio y a todas las personas que amablemente me están escuchando. Entonces, bueno, este es el título de la presentación, de mi tesis, perdón, como se decía ahorita. Yo básicamente estoy estoy investigando la relación de Sartre Heidegger a partir de un concepto que es el concepto de conciencia y Dasein, ¿no? Em, y bueno, estudiando la relación que hay entre la supuesta influencia de Heidegger a la filosofía sartreana. El problema lo estoy trabajando desde el desarrollo de la conciencia porque en el ser y la nada hay una cita, bueno, Sartre dice algo altamente problemático, por lo menos para mí, y es que la definición que reserva Heidegger para el Dasein se la puede aplicar a su noción de conciencia. Y bueno, es problemático porque sabemos que entre el proyecto que hay de la filosofía heideggeriana es precisamente hacer esta crítica a la conciencia husserliana, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué Sartre hace eso? Porque hace esta comparación, ¿no? Y ahí pues presento como unas opciones. Entre estas está una mala interpretación, etcétera, etcétera. Pero finalmente a- eh, tomo como hipótesis, porque todavía no he terminado la tesis, todavía no la he comprobado, que se trata de una exégesis creativa, es decir, Sartre toma lo que leyó de Heidegger y lo utiliza para su propio proyecto filosófico, ¿no? Que es el proyecto de una metafísica de la condición humana. Bueno, para ese desarrollo, mi tesis se divide en dos partes. La primera parte tiene como título La nada, origen de la metafísica sartreana. Y en esta parte tiene dos capítulos. El primer capítulo, que es l'imaginaire y el descubrimiento sartreano, donde tiene tres apartados, que fue lo que presenté el semestre pasado. Para esta presentación estoy trabajando el segundo capítulo, pero bueno, el segundo apartado que es la nada en Heidegger, ¿no? Para el precoloquio tenía la intención de presentar el primer apartado que es bueno, presenté el primer apartado que fue la nada en Kierkegaard y ahora en Heidegger, ¿no? ¿Por qué ¿Por qué trabajar la nada en Heidegger y por qué me meto con la nada que tiene que ver con mi trabajo del Dasein a la conciencia? En primer lugar, porque el concepto o la noción de nada en Sartre va a ser pieza fundamental para el desarrollo de su noción de conciencia. De hecho, Sartre define a la conciencia como un absoluto no sustancial, ¿no? Entonces, que se podría entender como una nada. Entonces, al ser tan importante la noción de la nada, me obliga a estudiarla. Y resulta que Sartre va a decir que el concepto, ¿no? Su teoría de la nada nace de la lectura que hizo del concepto de angustia de Soren Kierkegaard. Por eso el primer apartado del segundo capítulo es sobre el análisis de la nada en Kierkegaard.
Y el segundo apartado es la nada en Heidegger por dos razones. Primero, pues por la discusión que estoy teniendo entre ambos autores. Y segundo, porque el primer texto que lee Sartre de Heidegger es precisamente que es metafísica o que es quizá la metafísica. Eh, bueno, no leyó la traducción hecha por Henri Corbin, la del 36, si no me equivoco, publicada en la revista Bifur. Entonces, en este texto pues es importante porque Sartre lo leyó y además porque el mismo Sartre va a decir en Cuadernos de Guerra que va a tomar una posición frente a la teoría heideggeriana sobre la nada. O sea, es una discusión que hay, que establece Sartre con Heidegger sobre el concepto o cómo entiende la noción de la nada, ¿no? Es interesante porque ambos autores se nutren del concepto de angustia, pero ahora les voy a mostrar cómo toman caminos diferentes, ¿no? Bien, entonces, para esta presentación, o sea, para lo que he analizado de la nada en Heidegger, es tomado como textos bases, unos apartados de ser y tiempo, y como decía ahorita, la misma conferencia de que es metafísica. Se podría decir, bueno, pero es que uno hace parte del primer Heidegger y otro del segundo Heidegger. Y si bien es cierto, los estoy tomando más porque son los textos que trabajó Sartre y son los que me sirven para establecer esta discusión, ¿no? Que estoy realizando. Como saben, el texto, la conferencia, porque fue una conferencia que dicta Heidegger sobre la metafísica, es interesante porque tiene por título que es metafísica, pero en el desarrollo del mismo no va a decir esto es metafísica, sino que va a desarrollar un problema metafísico. Y el problema metafísico que desarrolla Heidegger precisamente es el problema de la nada. Aquí, entonces acá está la postura de Heidegger sobre la nada, que es diferente a la sartriana, ¿no? Para Heidegger, la nada es más originaria que el no y la negación. En Sartre, la negación y la nada es lo mismo, ¿no? De hecho, el primer capítulo es todo un estudio de, del imaginaire, que es una postura que Sartre va a defender la negatividad eh, y la utiliza para el desarrollo del ser y la nada, ¿no? Entonces, esta diferencia, si se dan cuenta, es fundamental, ¿no? Entre ambos autores y que va a marcar un camino o un rumbo diferente entre ambas filosofías. Bueno, entonces, ¿por qué esa postura? ¿Por qué Heidegger asume esta postura? Resulta en la conferencia va a tratar el problema de la nada y resulta problemático porque desde la lógica ha sido, digamos, desechado prontamente. Es decir, en lógica la nada se podría ser estudiada como un principio de no contradicción y es que si la nada no puede ser, perdón, el principio de contradicción dicta que algo no puede ser y que no puede ser y no ser a la vez. Y la nada cae en este principio, porque si yo digo la nada es, me estoy contradiciendo porque estoy diciendo que es algo y la nada no puede ser nada. Entonces, desde el pensamiento formal, desde la lógica, queda como eso, como una contradicción y hasta ahí llega su estudio. Entonces, por eso Heidegger evita que la nada sea confundida con la negación, porque pues hasta ahí llegaría el estudio, o sea, busca que sea más original, ¿no? Entonces, para hacer su estudio, y esto pues se asemeja a Kierkegaard, tiene que ser desde los temples de ánimo, ¿no? Eh, un temple anímico, o sea, exacto, una afectividad que me permita tener este encuentro con la nada, porque el pensamiento
formal no nos los permite. O sea, necesitamos a partir de una experiencia afectiva poder tener este encuentro con la nada. Es interesante porque, al igual que Kierkegaard, en su texto La rotación de los cultivos, el estudio sobre la nada va a empezar desde el tedio. Y Heidegger, en que es metafísica, también va a empezar hablando del tedio. Pero van a haber unas diferencias. Y es que en Kierkegaard, perdón, el tedio sí nos permite tener un encuentro con la nada. En cambio, en Heidegger no. En Heidegger el tedio revela lo ente en su totalidad, que se parece a la afirmación kierkegaardiana que el tedio es una determinación panteísta, es decir, el tedio está en todas partes, pero al revelarnos esta totalidad, el tedio, en vez de revelar la nada, la encubre. Entonces aquí está una diferencia entre ambos autores. En Kierkegaard, con el tedio se puede tener este encuentro con la nada, y en Heidegger no. En Heidegger el tedio termina encubriendo la nada. Ahora, eh, en, en qué es metafísica no se dice propiamente o no se desarrolla, bueno, es una conferencia, no es un texto que no supera las 20, 30 cuartillas, no se profundiza la noción de tedio, sino que toca ir hasta el ser y la nada para saber o ver los argumentos que da Heidegger de por qué el tedio no puede tener este encuentro con la nada, ¿no? Y ahora, si el tedio no nos revela la nada, ¿qué temple anímico sí es capaz de hacerlo y por qué es tan especial de que puede llevarnos a este encuentro? Entonces, esa noción afectiva, ese estado afectivo, precisamente va a ser la angustia. Em, por qué la angustia? Entonces Heidegger primero va a hablar del miedo, o sea, va a hacer esa diferencia entre el miedo y la angustia para mostrar un estado afectivo determinado y uno indeterminado. El indeterminado va a ser la angustia, ¿no? Entonces, la estructura del miedo, Heidegger va a decir que se puede clasificar en tres partes, que es el antequé del miedo, el tener miedo y el porqué del miedo. En cada una de estas fases es una relación del Dasein con el mundo, una forma de estar en el mundo, pero siempre va a ser con una causa determinada, ¿no? Por ejemplo, el antequé del miedo es una causa determinable, ¿no? Eso que me causa miedo, eso eh, que porque es temeroso, porque me puede hacer un daño, me puede acabar con mi vida, etc. Entonces, pero siempre nos va a remitir hacia algo, ¿no? Hacia el ente. Ahora, la angustia, por su parte, es un estado indeterminable, o sea, no se puede determinar, y la razón son dos cosas, ¿no? La primera es que, y esto se asemeja mucho a Kierkegaard, la angustia es la angustia ante la nada. O sea, mientras el miedo, yo sentía miedo por algo que me iba a hacer daño, por ese oso que venía encima a lastimarme, yo siento angustia frente a la nada, frente a la posibilidad, frente a lo que aún no ha sucedido y puede que nunca llegue a suceder, ¿no? Hay una definición interesante que la angustia es el miedo perdón, es el vértigo que nos causa nuestra libertad, ¿no? O sea, yo puedo tener miedo ahora porque estoy en un cuarto piso, porque se está moviendo, hay un terremoto y sé que en cualquier momento el edificio se puede caer, ¿no? Algo determinable. Pero en la angustia estoy en el mismo cuarto piso, estoy mirando al precipicio y siento angustia porque hay la posibilidad de arrojarme eh, y acabar con mi vida, o sea, lo estoy contemplando como una opción, ¿no? Pero todavía puede que no suceda, ¿no? Entonces, eso primero es algo indeterminable, ¿no? Algo que no nos lleva a algo que no sabemos. Y segundo,
Y es interesante porque Heidegger va a decir, en la angustia uno se siente desazonado. Bueno, desazonado es la traducción que hace Rivera, Ser y Tiempo. Eh, Gauss creo que lo traduce por inhóspito. Y bueno, hago la diferencia. Menciono esto porque inhóspito pues nos puede dar como la idea de no acogida, ¿no? Y desazonado es más apropiado, por lo menos yo estoy de acuerdo con Rivera, porque en la angustia uno se siente indeterminado, uno se siente, no siente ningún interés por nada en el mundo, ni siquiera por uno mismo. Y esto se siente extraño, ¿no? Extraño, lejano de dónde viene, de dónde es. Y de hecho la palabra unheimlich, una de sus traducciones es terrible, ¿no? Entonces lo terrible de la angustia es sentirse sin casa, sentirse, eh, no sentirse en ninguna parte, ¿no? Y esta indeterminación afectiva, ese no quererme sentir, no interesarme por nada, nos acerca a la nada. ¿Por qué? Porque eh, mientras el TED y otras actitudes afectivas siempre nos entregaban, nos llevaban al ente, en la angustia no. Entonces, por ejemplo, yo voy en un avión, siento mucho miedo, siento mucho miedo porque hay turbulencias, sé que se va a caer, comienzo a contemplar mi faticidad de ser para la muerte, que soy finito, que tengo la muerte presente, pero todo eso se lo estoy atribuyendo al hecho del movimiento del avión, ¿no? Cuando para, ya se acaba esa causa que se refiere a algo, a un ente en el mundo, y, y ya no, en el tedio sucede lo mismo según Heidegger porque creo que me siento aburrido porque estoy escuchando una clase aburrida, porque no me estoy divirtiendo, porque ya me vi la película, etcétera. O sea, siempre estoy diciendo que la causa de ese tedio, la causa de ese miedo, o cualquier otro estado afectivo se debe a un ente en el mundo. En cambio, la angustia tiene esa cualidad, o sí, tiene eso que nos abstrae de todo ente y nos lleva directamente a la nada. Bien. Acá pues se responde una pregunta que yo hacía en el anterior capítulo y cómo era posible que siendo la angustia, siendo la nada algo indeterminado, algo insustancial, puede generar, puede causarme sensaciones físicas, ¿no? O sea, cuando yo me siento angustiado puedo sentir mareo, vómito, no sé, o desencadenar acciones físicas. Y resulta que la nada está relacionada con el ser. Y esto es interesante porque, bueno, Heidegger lo dice, creo que es en la del 44, en la introducción del 44, que es metafísica, que la razón o sea, él está escribiendo que este texto hizo esta conferencia no para hacer una filosofía de la angustia, no para hacer una filosofía nihilista, no, sino para trabajar un problema que él ya viene pensando y es el problema del olvido del ser. Entonces, esto pues para mí me parece muy interesante porque miren cómo se relaciona el tema de la angustia con un tema que ya estaba en Ser y Tiempo, que es el olvido del ser. Y la relación es que por medio de la nada, Heidegger va a poder hacer esa diferenciación entre el ente y el ser, ¿no? Porque la filosofía, dice Heidegger en Ser y Tiempo, desde sus inicios, ha olvidado la pregunta por el ser y se ha enfocado por el ente, ¿no? No ha podido hacer la diferencia ontológica. Entonces, con la nada se puede hacer dicha diferencia porque la nada del ente es lo completamente otro del ente, no lo diferente, lo que no es ente. Bien, y precisamente por eso su texto se llama ¿Qué es metafísica?
porque la metafísica, una de sus traducciones, es lo que está más allá del ente, ¿no? Entonces, no se quiere, o sea, no se debe interpretar o traducir esta expresión como algo místico, como algo religioso. No, lo que está más allá del ente hace parte de la misma realidad humana, que es la nada, que es la diferencia entre el ser y el ente, ¿no? Entonces, ahí, bueno, no sé cuánto me quede tiempo porque como estoy en la presentación, creo que ya se me acabó el tiempo. Bueno, tenemos 19 minutos, pero puedes tomarte unos 2 o 3 minutos adicionales para finiquite las ideas. Ah, bueno. Entonces, gracias. Sí, para cerrar, em, se me fue la idea. Para cerrar, hay una cosa muy interesante en una tesis que encontré, em, que el pensamiento de Heidegger, sobre todo el concepto de la nada, se acerca más al pensamiento de Oriente y no al pensamiento de Occidente, ¿no? Porque mientras Occidente, entre otras cosas, ha olvidado la pregunta por el ser, ha puesto la nada como un mero juicio negativo, en Oriente una de sus palabras, que es la nada, perdón, la nada, bueno, no puedo mostrarles aquí, pero eso se llama el, el icono, eh, traduce como donde había vegetación y ahora no hay nada. Y bueno, en esta traducción primitiva podría ser un campo, ¿no? Algo que está abierto, pero esta traducción o esta interpretación nos ayuda a entender otras nociones abstractas como la ausencia, como sí, como lo abstracto, como lo que no está. eh, y esto es justamente lo que sirve o lo que nos puede mostrar la noción de nada, ¿no? De la nada, como algo que nos permite entender algo de nuestra propia realidad, pero que no es algo, que no es el ente, que no es algo físico, que no es algo que está ahí, sino por su misma ausencia. Entonces, bueno, quería decir eso y terminar la presentación. Me faltaron muchas cosas, pero la verdad es que era bastante y quise como que suprimir lo más que pude. Gracias. Muy bien, muchas gracias Arturo por la presentación. Ahora le damos la palabra a la profesora Claudia Gómez, para quienes no se unieron desde el comienzo. La profesora Claudia Gómez es doctora en filosofía y actualmente profesora de la Universidad Nacional. Profesora Claudia, adelante. Bueno, en primer lugar, Arturo, muchas gracias por tu presentación y por tu texto. Eh, Quisiera comenzar como eh, por algo, digamos, un poco simple, tal vez por lo que no conozco tus anteriores avances. ¿Qué te llevó a este problema? El problema o sea, la nada, ¿cierto? No, en general, digamos, el tema de tu tesis, el problema que tienes en general en la tesis, Ok, la relación entre la conciencia sartreana y el Dasein en Heidegger. ok. Sí, mi interés de estudio era la influencia que recibe, o que, entre comillas, recibió Sartre de Heidegger. Hay toda una discusión en la literatura filosófica de que ciertos autores dicen que se trató de una mala interpretación, otros que no. Bueno, hay toda una discusión muy interesante. Sigue siendo algo muy amplio, entonces encontré que este concepto de esta noción de conciencia es fundamental en Sartre y el Dasein en Heidegger, ¿no? Entonces, ambas nociones son muy importantes en ambas filosofías y sobre todo esta cita problemática que yo decía ahorita del ser y la nada, donde Sartre compara su noción de conciencia con la de Heidegger. Entonces, veo que la crítica que hace Heidegger a la metafísica de la subjetividad es precisamente una crítica a la conciencia husserliana, ¿no? Entonces, porque Sartre primero decide continuar con la noción de conciencia si supuestamente leyó a Heidegger y de hecho tomó muchas cosas de Heidegger, ¿no? Y segundo, ¿qué aporte le da el Dasein
a Sartre para el desarrollo del ser y la nada y sobre todo para el desarrollo de la conciencia. Entonces, eso es como el problema central que estoy desarrollando. Sí, yo vi un poquito ese problema, digamos, en términos generales en tu texto, sino que quería saber un poquito más precisamente como para, sí, lo estoy agarrando bien, porque no, digamos, pues como ya es un adelanto dices tú el segundo adelanto, pues queda como un poquito en el aire. Esa es la segunda pregunta sería, ¿qué te hizo escoger los textos que escogiste? O sea, yo entiendo por qué escoges que es metafísica, entiendo por qué escoges ser y tiempo, y entiendo la explicación que nos das, la justificación que nos das de los escoges, perdón, los escoges a pesar de que no son textos de un mismo periodo, ¿no? Precisamente porque en ellos uno puede establecer relaciones, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero mi pregunta iría a si en algún punto pensaste también en incluir la carta sobre el humanismo. Sí, Bueno, sigue. No, profe, qué pena. No, es que quiero decir algo más, pero entonces mejor te escucho para ver si concordamos en eso. Sí, la carta de hecho la carta me ayuda, ¿no? Para, para desarrollar o para tener como una guía hacia dónde voy. Yo la utilizo en la introducción para problematizar un poco la idea de existencialismo que bueno, Heidegger le dice que aunque una frase, aunque inviertas una, ¿cómo se dice? Inviertas la tesis platónica de la esencia precede a la existencia, sigue siendo metafísica. Y de hecho, el título de mi primera parte es Sartre y, ¿cómo es? La nada y el descubrimiento. Perdón, que se me fue la paloma. No Voy te a leer preocupes, a todos nos pasa. porque responde lo que quiero decir. Entonces, un segundito. Aquí está. Sí, la nada, origen de la metafísica sartreana. Entonces, claro, o sea, yo estoy lo que en esta parte estoy discutiendo eh, lo que Heidegger acusa a Sartre, que todavía permanece en la metafísica, y por eso llego a estudiar todos estos textos, o sea, por eso estudio qué es metafísica, qué es el ser y la nada, porque son textos que están en esa discusión sobre algo que ya Heidegger que había puesto en la introducción, que se dio gracias a trabajar la Carta del Humanismo. Es posible que para la segunda parte vuelva a la Carta, porque bueno, Sartre, por eso se llama del Dasein a la conciencia, un salto, ¿no? Porque Sartre hace ese salto que no da Heidegger a lo óntico, y es justamente en una propuesta humanista, precisamente en una metafísica de la condición humana, ¿no? Entonces, pero bueno, ya eso sería la segunda parte, es algo que todavía no decido porque estoy tratando de llegar a las conclusiones de esta primera parte. Pero básicamente ya había trabajado Carta al Humanismo, gracias a ese texto pude meterme por la discusión de la metafísica y bueno, es eso. Mi pregunta iba a que me pareció una cosa curiosa en tu texto al final, que tú dices, evidentemente no me puedo meter con el claro porque esto es más un tema del segundo Heidegger, bueno, del último Heidegger más bien, pero digamos, tú manifiestas eso, pero ahí en la carta sobre el humanismo hay de pronto un pasaje que te puede servir muchísimo y es una partecita, es como una frasecita, dos frasecitas en las que Heidegger está hablando de la nada, en las que menciona la nada respecto del claro y a mí me da la impresión que ese apartadito te sirve como para resaltar como la indisociabilidad entre el ser y la nada. Y entonces ahí va un poquito mi comentario, ¿no? Como de pronto no te sirve en este pedazo, yo entiendo tu renuencia a introducir claro porque eso te puede llevar a otra cantidad de discusiones que de pronto no quieres incluir, pero al menos sí tenlo presente más adelante para la discusión porque parte precisamente de la respuesta que le está dando a Heidegger ahí. No es explícito, digamos, Heidegger no toma explícitamente, no habla explícitamente de la nada,
y sin embargo sí hay una referencia a la nada dentro de la respuesta Sartre, ¿no? Entonces, y precisamente que intenta como mostrar esa indisociabilidad. Entonces me parece que hay como que tener un tricito en cuenta eso. La siguiente pregunta es más, digamos, me parece muy valioso tu texto que te dispones a explicar muy bien el tema de la angustia y del aburrimiento o del tedio, como tú lo traduces. Eso me parece muy valioso además porque siento que muchos comentaristas como que no ahondan en eso de manera adecuada y entonces el concepto queda como muy, o la noción, porque no es exactamente un concepto, la indicación ahí de estos templos anímicos acaba siendo como muy vaporosa. Y sin embargo, quisiera que ahondaras un poquitico más en las diferencias que tú ves entre la angustia y el aburrimiento. Y después te explico por qué, a ver si de pronto es mala comprensión mía o algo más. Pero algo en específico o... Es que en alguna parte, digamos, que no quería ser no es exactamente, es y no es una crítica, pero, por ejemplo, en el aburrimiento profundo, no en el aburrimiento común y corriente, estoy aburrido porque no encuentro qué ver en televisión o cosas así, sino en el aburrimiento profundo, yo veo la mesa como mesa, la silla como silla, la pared como pared, la casa como casa, el esfero como esfero, el computador como computador, veo las tareas cotidianas como lo que son, y sin embargo como que no me interesan ninguna de ellas. Y en alguna parte cuando tú estabas hablando de la angustia, tú te refieres casi que en los mismos términos como no tengo interés por algo. Y ahí entonces queda como la sensación de entonces son casi lo mismo. Y yo, no sé, digamos, esta es mi lectura y yo seguiría ahí un poquito, de pronto te ayuda como a explicar un poquito mejor eso. Un autor como Claude Romano, en un libro que se llama El evento y el mundo. Tú lees francés, ¿verdad? Sí, L'Événement et le Monde. Se llama en francés, es más fácil conseguirlo en francés que conseguirlo en español. Y es que la angustia refiere más, digamos, Romano está intentando mostrar los acontecimientos de la existencia o algo así, ¿no? La vida, la muerte, el amor, la amistad, etcétera, digamos, momentos de la existencia que son trascendentales y que cambian, digamos, nuestra manera de acercarnos al mundo. Y entre ellos está la angustia y Romano es supremamente heideggeriano, digamos, hay un análisis muy bueno de la angustia ahí. Y entonces Romano califica la angustia como perder mundo. Y cuando estamos hablando es de mundo, es en términos heideggerianos o gadamerianos, ¿no? Mundo de sentido. Entonces perder mundo no es exactamente que a mí me saquen del planeta Tierra o no, es que básicamente pierdo el sentido, pierdo lenguaje, por ponerlo de alguna manera, si lenguaje lo ponemos en un espectro muy amplio. Entonces, imagina que vas en una calle muy concurrida de Medellín y tienes esa sensación como de desazón y como que miras al lado y no sabes, ves cosas, ves un edificio, ves un perro, ves personas pasando, ves carros, ves taxis, ves casas, ves lo que sea, estatuas o lo que me estoy imaginando la Plaza Botero, no sé, pero no sabes exactamente qué son. Me explico, no sabes cómo relacionarte con ella, las ves como cosas sin sentido, de algún modo. Y pasa un instante y como que por fin respiras y se te va pasando y como, yo iba para tal parte, yo iba para la ODA y esto es una casa, casi me atropella el carro, ¿no? Como que empiezas como que el mundo vuelve a dotarse de cosas. Y es que precisamente en ese instante, además porque la angustia es un estado anímico
supremamente extraño, no todos sufren de angustia, no es, se estima que todos han pasado por eso, pero no muchos recuerdan haber pasado por eso, digamos. Pero en ese momento como que tú no sabes si avanzar, si retroceder, si seguir, si esquivar a la señora o esquivar al carro, o mirar al perro, o saludar al perro, o qué es la casa. Entonces cuando se vuelve a dotar de sentido, tú te das cuenta que todas esas son posibilidades. Tú podías esquivar el carro, podías seguir derecho, podías correr, podías retroceder, podías, ¿no? Y ahí es, en parte, digamos, ese es el momento en el que te das cuenta, yo podía elegir dentro de esas cosas, ¿no? Yo puedo elegir, soy yo quien es el dueño de mi propia existencia, ¿no? Que eso es lo que lleva a la autenticidad en algún sentido. Entonces, claro, hay una pérdida de significatividad y tú lo pones en algunas citas como que el mundo deviene insignificante, pero a veces en español el término insignificante lo vemos como sí, como que no tiene relación conmigo o es poco significativo para mí. Y aquí esa pérdida es un poquito más profunda, es yo no sé qué son las cosas, ¿no? Pierdo el ser. Y eso es precisamente, digamos, lo que permite hacer el enlace con la nada. No es solamente la falta de relación que yo tengo con las cosas, sino que las cosas en sí mismas son posibilidades precisamente porque yo tengo ser, ¿no? Porque yo tengo un acceso al ser. Sin eso, pues son nada. ¿No? No puedo decir que son, no hay ninguna relación ahí de sentido. Entonces, porque no es exactamente una pérdida de interés en algo, es que yo no me puedo relacionar con eso porque exactamente no puedo determinar qué es. Entonces, me parece que Romano de pronto te puede ayudar mucho en eso. No significa que el apartado esté mal, hay muchas apreciaciones de las que tú tienes ahí que te aplican perfectamente, por eso te decía yo que quería como escucharte un poquito más, porque siento que hay muchas de las frases que vienen después de eso son muy interesantes, aplican muy bien a la angustia, pero cuando la estás definiendo en términos de interés, como que sí y no, no es exactamente por ahí el asunto. Más aún, la angustia no es como un temple anímico como el aburrimiento, que son temples que demoran, por así decir, digamos que tienen sino que son instantes de la existencia, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, son momentos de la existencia que incluso, según Heidegger, le permitirán a la existencia verse a sí misma, ¿no? El ver que es posibilidad y que puede elegir. Entonces yo andaría un tricito en eso, y precisamente por eso es y no quiero ser abogado del diablo, pero Gauss lo traduce como inhóspito, es precisamente por eso, ¿no? Porque es que el mundo viene inhóspito, sin lenguaje, pues yo no sé exactamente qué es el mundo y yo no sé cómo relacionarme con el mundo. Digamos, aunque la traducción de Rivera evidentemente es mucho mejor, por muchas razones, pero digamos, me parecía como eso. Y es nada más como ahondar un poquito en eso, en a qué se refiere esa inhospitabilidad o qué se refiere esa sensación de pérdida de mundo, que no es exactamente la pérdida de interés, porque la pérdida de interés sí es la pérdida del aburrimiento, ¿no? El aburrido o el que está bajo el tedio, pues no tiene interés en nada, digamos, pero sí sigue viendo las cosas por lo que son. Entonces creo que ahí de pronto toca enfatizar un tricito más y pues te quiero escuchar a ti, ¿qué opinas? Sí, es que dio con un punto, no sé si problemático, pero que quería problematizar, pero es que, bueno, en Kierkegaard el tedio sí conduce a la nada, ¿no? Y yo doy como una explicación de por qué. Pero pasa algo interesante con Kierkegaard. Y es que él aparece al principio de su obra y luego como que deja de utilizar la noción y comienza, la angustia coge una fuerza mayor y ya como que se pierde o no vuelve a aparecer el concepto de tedio. Entonces, muchos comentaristas, etcétera, etcétera, que estudian a Kierkegaard, poco hablan del tedio y se enfocan más en la angustia. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, me parece interesante que, bueno, Heidegger
también comienza con el tedio, al igual que Kierkegaard, pero primero tomó una posición diferente, ¿no? Entonces yo al principio decía, bueno, de pronto la está tomando porque, por lo que decía ahorita, porque no, por la poca popularidad o desarrollo que hizo Kierkegaard con el tedio, pero después él da todos estos argumentos y no me terminan convenciendo, la verdad. O sea, yo todavía creo que el tedio sí conduce a la nada. Entonces, pero es por eso, o sea, por la, la cercanía que hay entre ambas nociones. Y bueno, de pronto se entiende un poco más cuando está la idea del carácter determinable, y creo que sí se podría profundizar más. De hecho, y esto, o sea, es una luz que me acaba de regalar, profe, porque creo que lo podría comparar. Ahora estoy escribiendo La nada en Sartre y comencé con La náusea, y hay un pasaje de La náusea donde Rocketing se desconecta totalmente del mundo. O sea, todas las cosas pierden sentido, las palabras, todo. Se entrega a la raíz del árbol, ¿no? Y, y bueno, sé que ahí no está hablando de la angustia, pero me parece muy curioso, o sea, esa semejanza, ¿no? Que hay entre... Y bueno, no sé si respondí, pero la verdad es que es muy problemático. Sí, no, y yo sí quería comentar algo, y es que me parece bien valioso de tu texto, precisamente como que te internes a partir por el tedio, o sea, a partir por el aburrimiento. Precisamente porque creo que ahí falta como lo que te decía, ¿no? Los comentaristas como que no alcanzan como a ver ahí un poquito como más, o hacer análisis un poquito más profundos, y además como distanciar ambas cosas, me parece como clave. Y tú lo decías en alguna parte de tu exposición, como en el aburrimiento. Claro, yo puedo decir que el televisor la televisión me aburre, o la conferencia me aburre, o la clase me aburre, o el profesor me aburre, o el compañero me aburre, o mi novia me aburre, o mi novio me aburre, etcétera. Pero incluso en el aburrimiento profundo yo podría decir, el mundo me aburre, ¿no? Hay algo que me aburre. En cambio, en la angustia, como que esa falta de esa ausencia de lenguaje, como que yo ni siquiera puedo decir eso, no puedo darle como una cierta, no puedo dar una indicación acerca de eso. Pero yo insisto, me parece como uno de los puntos que pueden ser incluso más valiosos de tu tesis, en términos de hacer una buena explicación de eso, que hace falta. Y que además, digamos, dentro de la manera en la que lo estás poniendo como primero el aburrimiento, en vez de entrar directamente a la angustia, permite contrastar muchísimas cosas. Y claro, tiene que hacer el contraste con Kierkegaard, o permite ver el contraste con Kierkegaard, y al mismo tiempo, pues más adelante lo harás con Sartre. Y mi último comentario, no sé cómo estamos de tiempo, pero mi último comentario iba a la relación Oriente-Occidente, que me pareció súper bonita. Y cuando estaba leyendo tu texto, recordé algo, y es cuando yo vi estética oriental en el pregrado, hay una particularidad de las obras orientales, y es que hay algún punto de la obra vacío, desde el que se da la imagen, ¿no? Y en algún sentido esa idea del vacío, digamos, en la pintura, intenta mostrar como esa indisociabilidad entre ser y nada, ¿no? Entre lo que hay y como que la nada. Y me parecía que de pronto esa puede ser también una imagen que te puede servir, digamos, a futuro para ejemplificar eso. Y pues ya como comentarios de forma, una cosita ahí sí chiquita, que es así como... hay un punto en tu texto en el que tú dices, el ser equivale a la nada, y pones esa cita de Heidegger donde ser y nada es lo mismo, ¿no? Pero ojo que lo mismo no es lo igual. En Heidegger, ¿no? Hay yo no me acuerdo si es en qué metafísica, o hay un texto precisamente en el que menciona eso. Entonces yo no puedo decir exactamente que sean equiparables. Son lo mismo, pero no son equiparables y no son lo igual. Creo que Andrés te puede dar luces sobre esas. Pero digamos, podrías poner que son indisociables.
para que no te vaya a quedar ahí como para entrar en discusiones que de pronto no son como apropiadas para tu texto y que pues en las que no quieres entrar, porque no quieres entrar en el segundo Heidegger precisamente, ¿no? O lo más poco posible. Pero pues no, nada más esos eran mis comentarios. Me gustó mucho tu texto, está muy bien redactado, un par de cositas ahí como esa, pero de resto está muy bien elaborado y se nota un gran esfuerzo por entender el tema desde Heidegger, y sé que no es fácil y sé que tampoco es tan claro en Heidegger, entonces es un gran logro, además ponerlo como de una manera tan simple, con un lenguaje muy apropiado, no estás usando exactamente una copia del lenguaje heideggeriano, que eso también es como una virtud del texto, y me parece que es un trabajo increíble. Gracias, profe, de verdad.